Buenas noches a todos. Em, Ahora les voy a contar un poquito precisamente de este reglamento disciplinario. Como decía Paul, es un documento bastante extenso y es pesado, leerlo todo. Entonces yo lo que hice también por el tiempo que teníamos, que era solo una hora, es circunscribirlo solo a lo que son sanciones para árbitros, nada más. Ahora vamos a ver un poquito la estructura del reglamento disciplinario. Y les voy a contar un poco de cómo fue que surgió este reglamento, porque la verdad costó mucho que saliera. Pero bueno, vamos a ver. Este reglamento fue aprobado por la Asamblea el 21 de marzo del 2018. En realidad, digamos, eh, tardó bastante. La primera vez que salió un documento, un primer borrador, fue cuando Tania Pastor era secretaria de la Federación. Creo. Estoy tratando de buscar la fecha, pero la verdad no la encontré. Creo que se fue como en el 2015 o 2016, por ahí. Ese fue como el primer borrador, que de hecho es el borrador que se aprobó al final. Después, eh, José Cisneros hizo una versión muchísimo más corta, pero esa no se aprobó. Bueno, por lo menos no fue la que se tomó como base. La revisó el gestor, el primer gestor que tuvimos de la federación, que era Federico, que es abogado. Bueno, Tania Pastor, perdón, para los que no la conocen, ella es una abogada de El Salvador, estuvo viviendo acá un tiempo en Costa Rica, ahora otra vez está viviendo en El Salvador. Tania es muy buena, bueno, además de muy buena persona, muy buena profesional, excelente profesional, y la verdad el documento quedó bastante bien. Federico, que fue el primer gestor de la federación, también es abogado, también le hizo unas observaciones, yo le hice unas observaciones y creo que la otra persona que le hizo observaciones fue Stanley también. Bueno, de que Stanley le hizo observaciones estoy segura. No recuerdo si alguien más le hizo otra, pero entonces ya costó bastante que se aprobara precisamente porque a la gente le costaba como mucho leerlo, era bastante extenso. Entonces, al final se llevó a asamblea en marzo del 2018 y se aprobó. Era una necesidad porque para que un reglamento disciplinario se aplique, tiene que estar aprobado en la asamblea y tiene que estar publicado en registro público o inscrito en el registro público que cumple con esos requisitos. Entonces, en realidad después de ese año, la verdad no se ha usado. No es algo que estemos tratando de que todo el mundo esté sancionado disciplinariamente, no, todo lo contrario. Eh, pero sí era necesario tenerlo porque si había la necesidad o si hay la necesidad de sancionar a alguien, tiene que cumplir por lo menos con esos dos requisitos: estar aprobado por asamblea y estar inscrito en el registro público. Entonces era una necesidad como federación. No se ha dado, la verdad, ningún caso. Bueno, los casos de trampa que se detectaron en el festival están en proceso. De hecho, hay una propuesta también ahí de pena alternativa. Pero aparte de eso, no ha habido una denuncia, no ha sido necesario sancionar a alguien de acuerdo con ese reglamento, lo cual, digamos, yo lo veo bastante positivo. Sin embargo, no nos ha permitido cómo usarlo para ver qué, qué vicios tiene, qué lagunas tiene, porque como todo documento legal puede ser modificable con el tiempo, ¿verdad? Puede ser, como le digo, el documento sí fue revisado, pero ya a la hora de aplicarlo es otra cosa. Entonces, no nos ha permitido eso. No lo veo como algo negativo, pero bueno, es importante hacer la aclaración. La estructura tiene 5 títulos. Normalmente los reglamentos se dividen en títulos, capítulos y artículos.
El primer título habla sobre principios generales, los principios rectores del reglamento disciplinario. Después tenemos el título 2 que habla de la disciplina deportiva. Hay un capítulo, como le decía, 3 capítulos, uno de disposiciones generales, otro deberes y derechos y otro del tribunal disciplinario, que es el órgano encargado de hacer la investigación y eventualmente sancionar si se determina que hay alguna falta. Después tenemos formalidades del procedimiento. Tenemos infracciones y sanciones. ¿Cómo se modifica y extingue esa responsabilidad disciplinaria? ¿Cuáles son las infracciones y sanciones? Imposición, ejecución y suspensión de las sanciones, rectificación o alteración de resultados. Y por último tenemos el registro de sanciones, un procedimiento urgente, un procedimiento general y disposiciones comunes. No vamos a ver todo esto porque sí sería bastante y como les digo es bastante pesadita la lectura, pero sí es importante determinar, bueno, ¿por qué un procedimiento? ¿Por qué principios? Porque toda sanción disciplinaria tiene que seguir principios, no solo de que la sanción esté, lo que nosotros llamamos tipificada en un reglamento, o sea, sea establecida en un reglamento, que se establezca cuál es la conducta que se está penando y cuál es la sanción que corresponde a esa infracción, sino también que tiene que haber un procedimiento que cumpla con el debido proceso, que es la notificación a la persona, la posibilidad de que se defienda, la posibilidad de acceso al expediente, una audiencia donde se pueda aportar las pruebas, en fin. O sea, ya eso es también otro tema legal, pero el hecho de que lo que quiero resaltar acá es que un reglamento disciplinario es muy importante, no solo para establecer las acciones u omisiones que son sancionables y cuáles son las sanciones que le corresponden, sino también como una protección para la persona que está siendo acusada de una sanción, porque debe seguirse un procedimiento. Entonces, no es algo que se tome a la ligera. O sea, establecer una sanción disciplinaria es algo bastante serio y y por eso la necesidad de establecer un reglamento disciplinario que sea aprobado por asamblea e inscrito en el registro. Dentro de la normativa aplicable tenemos, bueno, los estatutos de la federación, el reglamento disciplinario, que es este que estamos viendo, las regulaciones de la FIDE, habla específicamente de la ley del ajedrez y el código de ética, y ya en un nivel más bajo, las bases de los eventos. Esto va como de el nivel más alto, más jerárquico, hasta el más bajo. Ok, de hecho, digamos, parte de esto, de este orden, es que las bases de los eventos pueden introducir especificaciones o gradaciones del cuadro de infracciones y sanciones, pero no pueden constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que contemplan este reglamento. Únicamente podrán servir de referencia. ¿Por qué se dice esto? Eventualmente puede haber sanciones en las bases, por ejemplo, que sea multa económica o las bases de competencia de las leyes que establecen la expulsión del torneo. Nosotros conocemos, por ejemplo, las leyes del ajedrez. En el artículo 12 establece una serie de sanciones que el árbitro puede aplicar. Bueno, esas son las sanciones que el árbitro puede aplicar en la competencia. El reglamento disciplinario va a establecer otras sanciones, pero las bases de competencia no van a poder introducir cambios en esas sanciones que perjudican a la persona que eventualmente puede ser sancionada de acuerdo con el reglamento o en este caso con las bases. El reglamento disciplinario se aplica a todas aquellas personas y entidades que son federadas o que están relacionadas con algún evento avalado por la federación y que desarrollan actividad deportiva del ajedrez en el ámbito nacional, regional o internacional. Ahora, tenemos que aclarar esto del ámbito, porque el reglamento disciplinario se aplica a lo que es Costa Rica. Por ejemplo, FIDE eventualmente, como vamos a ver, si hay un evento con rating internacional o si es un evento organizado directamente por ellos, eventualmente
el árbitro puede ser sancionado de acuerdo con las regulaciones disciplinarias de FIDE. El reglamento disciplinario de nosotros se aplica para aspectos de Costa Rica. Ahora, no quiere decir que si yo, por ejemplo, cometí una falta disciplinaria en otro país, pero estoy representando a Costa Rica en esa competencia, a eso es lo que se refiere con actividad nacional, regional o internacional. Si yo estoy representando a Costa Rica en un evento internacional y, por ejemplo, cometí una falta como hacer trampa o usar ayuda externa, eventualmente, como estoy representando al país, podría aplicarse el reglamento disciplinario si se comprueba la falta. Pregunta de exámenes. No, no es cierto. Pero es un punto importante, ¿cierto? Pero sí, sí, claro, es un punto importante. Ahora, con respecto a otras responsabilidades, aquí estamos hablando de sanciones administrativas. Podría ser que la falta llegue a tener también una responsabilidad civil, que, digamos, en términos ya no sería como una responsabilidad económica, o incluso una actividad, una responsabilidad penal, que ya tenga que ya sea sancionado los dos por los tribunales de justicia, dependiendo de qué acción sea la que se cometa. Por ejemplo, si yo golpeo a alguien en un torneo, le meto un puñetazo y con eso le cause lesiones, no solo entra tipificado o no solo entra dentro de las acciones que son sancionables en el reglamento disciplinario de la federación, sino también puede tener algún tipo de responsabilidad civil o incluso penal. Y también eventualmente laboral, dependiendo cuál sea la relación que la persona esté con la federación o con la organización. En fin, la idea acá es que una misma acción puede tener diferentes tipos de responsabilidades y no necesariamente una choque con otra. Eventualmente pueden ser complementarias. Ahora, las infracciones, el reglamento disciplinario las califica como muy graves, graves o leves. Hay una serie, digamos, una lista de cuáles son las infracciones muy graves, cuáles son las graves y cuáles son las leves. Yo aquí les voy a poner solo las que están relacionadas con los árbitros, digamos, con las cuales el árbitro puede ser sancionado. No vamos a ver todas porque por el tiempo y también por el tipo de tema que estamos viendo en este curso. Y las voy a relacionar también con otras que FIDE tiene en sus regulaciones disciplinarias, porque FIDE tiene también sus regulaciones disciplinarias y hay una subcomisión de asuntos disciplinarios que forma parte de la comisión de árbitros que ve todos esos asuntos y eventualmente podría también establecer sanciones. Entonces vamos a ver cuáles son. Empecemos con las muy graves. El artículo 26, bueno, perdón, de una sola vez me disculpo por adelantado porque vamos a ver mucho texto en la presentación, pero quería dejarlo para que ustedes a la hora de revisar el reglamento se ubicaran también o estuvieran familiarizados con ese formato y se ubicaran en el artículo correspondiente. Entonces, una infracción muy grave es declaraciones públicas de árbitros que inciten a la violencia, ya sea a sus equipos, jugadores, espectadores. Esa es la primera infracción que se considera muy grave. Otra infracción es el abandono de funciones. Aquí habla específicamente de monitores o responsables de deportistas menores, pero también incluye las reiteradas incompetencias del árbitro en el artículo 26. Después tenemos la grave y reiterada deshonestidad deportiva del árbitro. La actuación del árbitro con manifiesta parcialidad en un encuentro o partida, de forma que influya antideportivamente en un resultado final, cuando afecte el título o el premio relevante.
Asimismo, la manipulación o falseamiento de resultados reflejados en el cuadro de calificación e informes oficiales, que afecta premios o ayudas económicas a títulos. Esto es lo que dice el artículo 26 del reglamento. Ahora, infracciones similares a esta también las podemos encontrar en las regulaciones de FIDE, en las regulaciones disciplinarias. Por ejemplo, las regulaciones de FIDE dice falsificar deliberadamente la planilla de un encuentro o el protocolo del encuentro o el informe del torneo puede ser sancionado con una inhabilitación de 4 a 18 meses. Vean que aquí va a depender de la gravedad del acto, puede ser solo 4 meses o incluso ya año y medio, perdón. Firmar deliberadamente certificados incorrectos de títulos para jugadores o árbitros también puede ser sancionado de 4 a 18 meses. Ahora, para las infracciones muy graves, el reglamento establece, bueno, estas son las relacionadas con el árbitro. Por ejemplo, prohibición de acceso a los lugares de las competencias. Privación de la licencia federativa de 1 a 4 años. La inhabilitación temporal entre 1 y 4 años. Vea que no solo para ocupar cargos en la organización deportiva, sino para detentar títulos de carácter técnico si la infracción se hubiera cometido en el ejercicio de las funciones o eventualmente destitución del cargo o función. Entonces, estas son sanciones relacionadas con lo que hemos visto. Esas infracciones, de acuerdo con el reglamento disciplinario, podrían ser sancionadas con esto. Aquí les pongo el artículo que sería el 33. Ahora tenemos las infracciones graves. Ya un poquito menos de nivel. Sería el árbitro que suspenda o anule una ronda o competición con efectos gravemente perjudiciales sin causa justificada. Cuando no haya agotado todos los medios lícitos a su alcance para conseguir el normal desarrollo, igualmente permitir que se celebre en condiciones gravemente anormales que afecten la seguridad de los participantes o espectadores o que afecten gravemente la pureza del resultado deportivo. Digamos, se me ocurre en estos tiempos, aquí, bueno, yo le quité porque dice el árbitro u organizador del torneo. Dejé solo el árbitro para no hacerlo muy largo. Pero, por ejemplo, se me ocurre acá permitir que se celebre en condiciones gravemente anormales que afecten la seguridad de los participantes. Hasta podríamos pensar en un organizador que no cumpla con las medidas sanitarias mínimas para evitar COVID, por ejemplo. Entonces, podría incluso entrar en esta categoría. Un ejemplo actual podría ser ese. Otra falta grave sería el árbitro que se presente reiteradamente con retraso a las competencias o actividades de modo que altere la normal celebración de esta, ocasionando perjuicio grave a los participantes. Vean que entonces llegar tarde reiteradamente podría ser una sanción o podría ser objeto de una sanción grave, cometer una infracción grave, perdón. Dice, el árbitro que una vez comprometido en firme se abstenga de arbitrar una partida o competición, salvo por causa de fuerza mayor, o que se retire o abandone injustificadamente sus funciones causando grave perjuicio. Similar a esto que establece el reglamento disciplinario, es lo que establece el reglamento de FIDE o las regulaciones disciplinarias de FIDE para árbitros. Por ejemplo, la negativa injustificada a participar en un torneo porque aceptó el nombramiento, FIDE lo puede, la comisión de arbitraje, sancionarlo desde una amonestación por escrito a una inhabilitación hasta por 2 meses. Y la no asistencia a una partida que se le había asignado o su llegada tardía puede ser también sancionada desde una amonestación por escrito hasta una inhabilitación de 1 a 3 meses. Ahora vamos a ver si estas estas sanciones, perdón, son similares a lo que establece el reglamento disciplinario de nosotros. Esta es similar a la que ya habíamos visto, que omita o falsee informes o actas de hechos relevantes para silenciar conductas antideportivas. Sin embargo, eventualmente, dependiendo de la falta, podría ser no muy grave, sino grave.
Dice así mismo el árbitro que habiendo intervenido en la competición o prestando su nombre propicia dicha omisión, manipulación o falsedad. El árbitro que reiteradamente no dé curso debido a los informes de torneo de los que es responsable, causando grave e irreparable perjuicio a los participantes. O sea, si yo normalmente no presento informes, eventualmente podría ser sancionado o considerarse una falta grave. El árbitro titulado oficial que menoscabe grave y públicamente la autoridad del árbitro en un evento, durante el proceso de resolución de un litigio de juego o durante el encuentro deportivo, ante participantes en la competición e inmiscuyéndose en un asunto que no le concierne. Entonces, eventualmente también esto podría ser una falta grave. Si yo, por ejemplo, entro en, entro en contradicción o ay, se me fue la palabra. No, se me fue la palabra, perdón. Ay, bueno, sería menoscabar la autoridad del árbitro. Quería decir otra palabra, pero se me fue. Digamos, si yo, un árbitro principal, eh, ante otro jugador o así, le resta autoridad frente a los participantes, por ejemplo. Dependiendo del caso, podría ser incluso una falta grave. Dirigir algún encuentro sin haber sido designado cuando sea necesario esa designación reglamentariamente o cuando haya incompatibilidad y sin que exista causa de fuerza mayor que justifique su actuación, también es considerado grave. Esta es una que venía en el reglamento disciplinario. Dice no asistir reiteradamente a los cursos de actualización programado ni a las pruebas periódicas. Ahora actualmente estos cursos, bueno, los que estamos llevando no son obligatorios, pero si fueran obligatorios y no asisten reiteradamente, podrían incluso constituirse falta grave de acuerdo con el reglamento disciplinario de nosotros. Eso es muy importante porque habla de la actuación en el ejercicio de sus funciones con manifiesto desprecio o negligencia o torpeza inexcusable en el cumplimiento de las reglas técnicas. Algo similar en FIDE tenemos acá, dice, violación, interpretación errónea de los reglamentos técnicos de ajedrez. Y FIDE lo sanciona con una amonestación o una inhabilitación de hasta 6 meses. ¿Por qué es importante? Porque vean que estamos hablando ya de mi actuación como árbitro desde el punto de vista técnico. Si yo actúo con negligencia, y esa negligencia es inexcusable, me pueden incluso sancionar por 6 meses. Si yo resuelvo mal, por ejemplo, un árbitro ya con cierta titulación, y yo resuelvo erróneamente, entonces eventualmente podrían sancionarme, por lo menos FIDE podría sancionarme desde una amonestación hasta una inhabilitación. Por eso la importancia de estar actualizado, de estar revisando, de estar practicando, para no caer eventualmente en este tipo de sanciones. Negligencia es cuando tal vez yo no quise hacerlo, pero sí fui descuidado. Entonces, ahí estamos eventualmente hablando de descuido, de no poner atención, de no prestar, digamos, mi esfuerzo como desde el punto de vista técnico, que es lo que yo estoy, para lo que fui contratado, etc. Y obviamente va a ser más palpable dependiendo de la titulación que tenga. No es lo mismo tal vez la interpretación técnica, el cumplimiento de las reglas técnicas de alguien que está empezando a alguien que ya lleva bastante experiencia, ¿verdad? Entonces todo eso se valora a la hora de considerar si hubo o no una infracción que amerite la sanción en este caso grave. Ahora, ¿cómo sanciona las infracciones graves el reglamento? Va desde una amonestación pública, prohibición de acceso al recinto deportivo por un plazo inferior a un año, expulsión temporal de la competición o evento,
suspensión de la licencia federativa de 1 mes a 2 años o de 4 o más encuentros. Entonces vea que incluso aquí lo estamos aumentando a 2 años. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ahora que vimos las sanciones muy graves, su similar en FIDE lo sancionaba hasta 18 meses, o sea, hasta año y medio. Y aquí, por ejemplo, FIDE con situaciones similares, aquí estamos hablando, por ejemplo, de 6 meses. Entonces, podríamos ver que el reglamento disciplinario de nosotros tiene penas incluso bastante más severas que eventualmente las de FIDE. Eso podría ser un efecto disuasor para el árbitro y que sea que evite realmente caer en ese tipo de situaciones, o podría ser hasta considerarse un poco excesivo. Habría que verlo y ameritar eventualmente algún tipo de reforma, tal vez. No recuerdo la reglamentación de FIDE en cuanto a normas disciplinarias para los árbitros, también es relativamente nueva. Lo que yo no recuerdo es si salió antes o después del primer borrador de este reglamento, pero también es relativamente nuevo lo de las sanciones disciplinarias en FIDE para los árbitros. Ok. Casualmente, digamos, dentro de las infracciones leves, no encontré una que fuera directamente en perjuicio del árbitro. Hay otras que sí, por ejemplo, son relacionados, pero sanciona a personas que cometen alguna infracción contra el árbitro, que esas, si nos da tiempo, ahí las tengo para que las podamos ver. Ok. Entonces, leves que cometa el árbitro, directamente el árbitro no encontré, pero también en las regulaciones disciplinarias de FIDE hay otras sanciones que es importante verlas, que son estas, para que tratemos de no caer en este tipo de acciones u omisiones. Como les decía al inicio, FIDE eventualmente podría sancionarnos a nosotros como árbitros, y creo que Javier también lo había dicho en una de las charlas que nos dio. FIDE podría sancionarnos si estamos arbitrando un torneo que sea con el internacional o que esté directamente organizado por la federación o incluso por la confederación, en el caso de nosotros FIDE América, etc. Ahí es donde tiene competencia FIDE para efectos de sanción disciplinaria de los árbitros. De hecho, recuerdo un caso de unos árbitros en India que cometieron el caso que habíamos hecho que hemos visto ahora de negligencia, una mala decisión arbitral cuando ya tenían cierta titulación y FIDE los inhabilitó por un periodo. Porque creo que no recuerdo si eran árbitros FIDE o árbitros internacionales, y resolvieron muy, muy mal un caso de triple repetición de posesión. A mí me llamó mucho la atención ese caso porque normalmente uno diría, bueno, pero ¿cómo se va a meter en eso y sancionar al árbitro? Pero recuerdo que en ese caso sí lo sancionaron. Me imagino que también podía ser un evento importante, entonces también tiene sus repercusiones mayores. Pero bueno, la idea es que conozcamos esto para que ustedes sepan que eventualmente nos pueden sancionar si estamos en una competencia que esté con Elo Internacional o que esté directamente, sea una de las competencias que FIDE directamente es responsable. Con más razón podrían sancionarnos con alguna de este tipo si cometemos algún tipo de acciones. Ahora, en las que no son con el internacional o las que no son, los que no son torneos directamente responsabilidad de FIDE, no tienen la posibilidad de sancionarlo. Sin embargo, creo que también Javier había dicho que en estos torneos en línea, por ejemplo, en los torneos en línea que estamos haciendo, él decía, si uno de los jugadores comete trampa, bueno, reportémoslo a la comisión de Fair Play.
Tal vez nos digan que no es asunto de ellos porque no era un torneo con elo internacional, pero bueno, igual reportémoslo. Eventualmente podría también ser en este caso, sí, tal vez nos reporten, puede que la comisión diga, no, no es un torneo que sea relacionado con el internacional, aquí no tengo ningún tipo de, de jurisdicción, pero igual podrían establecer la queja. Cualquier persona podría establecer la queja ante la comisión de arbitraje. Entonces tenemos de los que no hemos visto, porque los que estaban relacionados se los puse antes. En el artículo 3 del, del reglamento disciplinario, de la normativa disciplinaria en realidad. De hecho, creo que la tengo por acá en español. Acá tenemos el anexo que está en inglés. ¿Lo ven ahí? Sí. Ok. Y fue la traducción que estaba en la página de la Federación Española de Ajedrez. Viene, bueno, igual, las sanciones. El artículo 3 es el que describe las conductas que son sancionables. Ya después viene cuál es la reincidencia, combinación de sanciones. Todo esto también lo tiene el reglamento disciplinario de nosotros. El subcomité de disciplina, que es el encargado de valorar todo eso, en el caso de nosotros es el tribunal disciplinario, pero bueno, ahí vienen varias cosas, ahí se lo puedo pasar también. Lo que me interesa entonces de son las acciones que podríamos cometer. Primero tenemos la participación en una competición que ha sido rechazada por la Federación Nacional o un órgano superior competente. Entonces, eventualmente aquí nos pueden sancionar desde una amonestación por escrito hasta una inhabilitación de 2 a 4 meses. A mí me pareció un poco como peligroso, porque a veces, digamos, nosotros como árbitros, tal vez nos contrata el director y nosotros qué vamos a saber si ha sido rechazado o no por la Federación Nacional. Recuerdo el caso de un iberoamericano en Ecuador, me parece. Sí, creo que fue en Ecuador, que al final no lo inscribió, la federación fue realizado en Ecuador, pero la Federación Nacional no lo inscribió, como que no estaba de acuerdo con el torneo, no lo quiso inscribir y terminó inscribiéndolo la eh, Confederación Iberoamericana, FITA, creo que es Federación Internacional Iberoamericana de Ajedrez, algo así, no recuerdo el nombre. Porque al final no le inscribió la Federación de Ecuador. Sí, yo estoy segura que los árbitros que actuaron en el torneo tal vez ni se dan cuenta de eso. Sí, hay que fijarse en la página de FIDE si el torneo ya está inscrito. Si está inscrito, quiere decir que está avalado por la Federación Nacional, etcétera, etcétera. Pero incluso nosotros tenemos que ser un poquito más cuidadosos en eso, revisar si está avalado o no. Cambiar deliberadamente los emparejamientos en un torneo. Esto puede ser sancionado de 4 a 18 meses. Bueno, esto ya lo habíamos visto. El incumplimiento de lo dispuesto en las bases del torneo y la normativa, instrucciones, circulares y resoluciones de los órganos de arbitraje. Puede ser desde una amonestación por escrito hasta una inhabilitación de hasta 6 meses. El comportamiento abusivo, indecente o inapropiado de palabra u obra hacia los miembros de los órganos rectores de todos los tipos de ajedrez y el arbitraje, a los jugadores, entrenadores, otras personas implicadas en las partidas y los espectadores. Esto puede ser una inhabilitación de 3 a 12 meses. Todo eso que le estoy diciendo es de la normativa disciplinaria de FIDE, no del reglamento disciplinario de nosotros. Cualquier acción de su vida deportiva o social o cualquier condena penal pertinente que provoque una reducción inaceptable de su prestigio como árbitro o lleve el juego del ajedrez al descrédito. Esto puede ser incluso inhabilitación por hasta 2 años y la eliminación en la lista de árbitros dependiendo de la gravedad. Vea que a estas sí le ponen bastante pena. Las penas normalmente van a ir relacionadas con
siempre van relacionadas con los valores, entonces va a haber una ponderación de valores. Si yo veo que algo que yo quiero evitar a toda costa, lo voy a sancionar mayor a lo que tal vez sea algo que no, que sí sanciono, pero lo sanciono con una pena menor. Quiere decir que la importancia es menor, va relacionado. Entonces, al darle una sanción bastante fuerte, porque ya que estamos hablando de 2 años, hasta incluso la eliminación en la lista de árbitros, quiere decir que para FIDE esto es más importante o es de los más importantes. Ok. Ya para ir terminando, en cuanto a las sanciones, algunas generalidades. Por ejemplo, las sanciones pueden suspender, bueno, perdón, digamos, hay sanciones que son suspensión temporal. Eso implica prohibición de participar durante el periodo que corresponda en cualquier acto o evento sobre el cual la federación sea competente, suponiendo la privación temporal de cargo, título o licencia. Incluye la participación en eventos oficiales como en aquellos otros que sean organizados por la federación o que reciban un reconocimiento especial, o eventos homologados de los que se deriven efectos oficiales federativos, por ejemplo, los avales que dan la federación en los torneos privados. Si las sanciones son por años, meses o días, se consideran que son naturales. Normalmente son inhábiles, pero en el caso del reglamento disciplinario son naturales. Naturales es que abarca todos los días, desde lunes a domingo. Si estamos hablando de días hábiles, sería normalmente de lunes a viernes si no cuentan feriados, pero en el caso del reglamento disciplinario, se toma en cuenta todos los días, no importa si son feriados, si son sábado y domingo, etcétera, etcétera. El órgano disciplinario puede suspender la sanción si lo considera, digamos, razonable, valorando principalmente el interés público, privado, así como las consecuencias que eventualmente podría tener ejecutar la sanción, o sea, hacerla efectiva. Si eventualmente se ve que hay un recurso y ejecutar la sanción, podría tener algún tipo de consecuencia que no se puede devolver, entonces podría justificar suspender la sanción. Eso para que lo tomen en cuenta. El reglamento establece causas de extinción de responsabilidad, eventualmente aumento de responsabilidad o disminución de responsabilidad. Por ejemplo, extinción de responsabilidad. Bueno, si la persona fallece, si cumple la sanción, si se le sancionó por 2 meses, ya pasaron los 2 meses, bueno, ya cumplió con la sanción. La prescripción de los plazos para iniciar la investigación y para ejecutar la sanción. Iniciar la investigación, todo proceso disciplinario tiene que haber una investigación. Y hay un plazo para iniciarla. Si no se inicia en ese plazo, creo que está en 2 años, entonces ya no la pueden investigar. Y ya, si después de la investigación y todo el proceso se determina que hubo una falta y se sanciona, también hay un plazo para ejecutarla, o sea, para hacerla efectiva. La pérdida de condición de afiliado o de miembro de la asociación deportiva no es causal para extinguir la responsabilidad. No es que me salgo y ya aquí no pasó nada, no. Eventualmente también lo pueden sancionar. Eximientes de responsabilidades que se dio la acción o la omisión que eventualmente es penable, pero por alguna circunstancia no soy sujeto de esa pena. Entonces tenemos, por ejemplo, el trastorno mental, la fuerza mayor o caso fortuito, que es la que más se aplica, la defensa propia del infractor, siempre que sea frente a una agresión ilegítima y que los medios empleados para impedirla o repelerla sean razonablemente necesarios. Por ejemplo, si alguien llega y me va a golpear, si yo tengo que o quitarme o ver cómo lo freno para que no me golpee, ¿verdad? Si en esa acción, por A por B, lo golpeé, sí, ya eso es en legítima defensa. Pero si además de la necesidad de evitar que me golpeen, lo sigo golpeando y machacando, ya ahí no es racional, ya no es legítima defensa, ya es cizaña o algo.
Pero bueno, a eso se refiere con defensa propia. Atenuantes es que eventualmente la pena que está se disminuye. Entonces, igual, haber presidido una provocación suficiente, el arrepentimiento espontáneo y que para las infracciones a las reglas de juego o competición se considera que no ha sido sancionado por lo menos en los últimos 5 años. Si es la primera infracción o la última infracción fue hace más de 5 años, eventualmente la sanción que se aplica se puede bajar. Y agravantes es al revés, que la sanción puede eventualmente aplicarse la sanción mayor porque hay una condición especial, por ejemplo, la reincidencia. Si la persona reincidió en la falta, podemos aplicar o se puede justificar aplicar la sanción mayor. Si hay un abuso de autoridad también, si hay móviles racistas o discriminatorios, también eso eventualmente podría justificar aplicar la sanción más alta. Cuando el infractor sea una autoridad deportiva, se encuentre fungiendo en algún cargo directivo y eventualmente la trascendencia social o deportiva de la infracción. En ese caso. Ahora aquí, por ejemplo, por medio de publicaciones escritas, televisivas, radiodifundidas, en sitio web u otro. Ok. Bueno, aquí ya sería de la presentación cuáles son las acciones contra el árbitro, pero ya faltan 10 minutos para las 9. Entonces no sé si tenía algún tipo de consultas porque esto ya es complementario. No es de lo principal que quería como resaltar. Lo que quería resaltar era qué acciones que nosotros podemos cometer como árbitros podrían ser sancionadas para tener cuidado en ese sentido, tanto por el reglamento disciplinario como por la Federación Internacional también. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Podríamos, Caro, tal vez elegir a alguno de los compañeros a la suerte para estrenar este reglamento. No. No, no, mejor no. Pues No, no, parece no. que no hay dudas. Si quieres puedes continuar entonces. Ok. Carolina, sí, una dudita Ajá. pequeña. Adelante, Sí. don Edwin. Cuando usted habló de la suspensión de las suspensiones, por decirlo así, o de las sanciones, Sanciones. Ajá. ajá, ahí no me quedó claro. Esa suspensión, digamos, que la solicita el infractor, que por buen comportamiento, o No. o sea, porque es como muy complicado decir sobre qué voy a solicitar yo una suspensión de una sanción si ya el hecho está aprobado y ya se tomó una decisión, o sea, como qué circunstancias es las que median esa situación. Aquí normalmente es cuando hay algún tipo de recurso. Por ejemplo, si hay alguna, bueno, el reglamento establece el tribunal disciplinario como la persona encargada o el ente encargado de resolver este tipo de situaciones. Pero eso lo que pasa es que agota la vía administrativa. Eventualmente la persona podría irse, no sé, a vía judicial. Entonces, si eventualmente, aquí hablan de recursos o reclamaciones. Si una vez agotado todo el procedimiento se determina que hay una sanción, entonces, y ejecutar esa sanción podría tener algún tipo de consecuencia que mientras la persona, qué sé yo, resuelve o reclama en otra instancia, entonces se podría suspender la ejecución de la sanción hasta que el asunto ya se resuelva definitivamente. Si ejecutarla representa algún tipo de efecto que tal vez podríamos esperar en este caso. Ya hay que justificarla bien porque, digamos, sería razonablemente, puede ser de oficio o instancia de parte, pero habla solo en casos de recursos o reclamaciones, solo en esos casos. Ahora, habría que determinar si reclamaciones, como le digo, es ir a otras instancias, podría ser. Vieras que en estos reglamentos es muy amplio, o sea, muy amplio no, sí establece en qué casos es, pero los conceptos que utiliza son amplios, no son tan claros o no son
tan técnicos como que Específicos. como específicos que se puedan definir o estaríamos seguros de qué está hablando en este caso. Ujú. Ujú. Muchas gracias. Ok, con gusto. Pero sí, solo habla de estos casos, recursos o reclamaciones. Ok. Yo creo que nadie más tiene consultas. Ok, sería acá. Ahora, contra los árbitros. Yo saqué algunas que podrían afectar a los árbitros y podrían ser objeto de alguna sanción. Por ejemplo, muy graves sería comportamientos, actitudes y gestos agresivos y antideportivos cuando se dirijan al árbitro, jugadores o público. Eso podría sancionarse como muy, muy grave. Las protestas airadas y ofensivas, intimidaciones o las coacciones contra árbitros, delegados u oficiales en el ejercicio como consecuencia de sus funciones. Actos de rebeldía contra las órdenes de las autoridades deportivas, así como de los árbitros o directores de torneo. Ahora, sí define qué es actos de rebeldía, que son notorios y públicos, o sea, que no sé, en un torneo todo el mundo se dio cuenta. Y además de implicar desobediencia, supongo un efecto contrario al orden debido. Entonces, esto habla de, así define actos de rebeldía. Infracciones graves, perdón, las muy graves se castigan como lo habíamos visto. Las graves son, por ejemplo, insultos y ofensas a árbitros, técnicos, directivos y demás autoridades, y en general los comportamientos que supongan grave menoscabo de la autoridad deportiva. Puede ser considerado grave. El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones emanadas de los órganos deportivos competentes. Y en tales órganos se encuentran comprendidos los árbitros. Y como leves, tenemos la incorrección leve en el trato con los árbitros en el ejercicio de sus funciones. La actitud pasiva en cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas de árbitros y autoridades deportivas. Vea que aquí la diferencia es que estamos hablando de actitud pasiva en cumplimiento de las órdenes. Y cuando estamos hablando de graves, estamos hablando de un incumplimiento reiterado de órdenes. Entonces vean cómo eventualmente una misma acción, dependiendo el nivel, puede ser leve, grave o muy grave. En este caso, si es una actitud pasiva en cumplimiento de las órdenes, es leve, pero si ya es reiterada, podría ser grave. Entonces ya hay que ver cada caso en concreto. Y en el caso de las leves, las sanciones que pueden aplicar son apercibimiento o suspensión de la licencia federativa por un tiempo inferior a un mes o de 1 a 3 encuentros. Entonces vea que las sanciones ya son mucho más bajas. Esas son las acciones que podrían cometerse contra los árbitros y que también son sancionadas por el reglamento. Puede ser un jugador, un padre de familia, un entrenador, etc. Esto era lo que les traía para hoy. Sí, como yo sé que tal vez es mucho texto, pero lo que quería era como reflejar o hacer un poquito conciencia sobre el cuidado que tenemos que tener. Yo creo que lo mejor aquí, y para eso estamos en el curso, es capacitarnos bastante, practicar mucho, estudiar casos. No estamos, o sea, no estamos exentos de equivocarnos, no es que después de esto nos va a dar un miedo terrible equivocarnos. Claro que todo el mundo se equivoca. Incluso nos podemos equivocar con cosas simples ante situaciones de estrés. Javier también lo había dicho. Pues y no es lo mismo. Tal vez en un ambiente que estoy familiarizada con un torneo nuevo en otro país, donde no conozco gente, entonces ya hay un poquito más de presión. Todo eso influye para eventualmente la toma de decisiones. Ahora, ¿qué tanto nos capacitemos, qué tanto estudiemos, qué tanto practiquemos? Al final hay cosas que que si somos conscientes de hacerlo, la decisión nos va a salir casi que natural.
Si ya es algo que eventualmente estamos acostumbrados. Habrá otras cosas que sí tenemos que analizar un poquito más, pero cada vez, si estamos bien preparados, vamos a tener la confianza para resolverlas. Entonces, creo que es una forma de evitar caer en este tipo de situaciones y si estamos en una situación extrema, poderla manejar bien en ese caso. Esa es como la idea final. Gracias, Caro, por la exposición. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Bueno, dos Sí, tengo. claro. La primera es, ¿podrías ilustrarnos un poco más acerca de cuál sería el procedimiento para, en caso de ser árbitros y sentir que alguien está violando este reglamento, cómo acusarlo, cómo ponerlo en conocimiento del tribunal y a partir de allí, más o menos, cuál sería el conjunto de pasos? Pero en términos generales, si la persona quiere establecer una denuncia, bueno, tiene que hacer un escrito. em, Creo que en el reglamento no vienen los requisitos de la denuncia. No recuerdo haberlos visto porque vienen lo de los principios. Es un escrito explicando la situación, los hechos, por ejemplo, con los datos míos, con el dato de la o las personas que estoy denunciando, los hechos a los que me estoy refiriendo. Las pruebas es muy importante, en toda denuncia es súper importante aportar las pruebas en las que me estoy fundamentando. Y bueno, ya a nivel, digamos, judicial, aplicamos otras cosas como el derecho, pero eso no se aplicaría acá. ¿Qué tipo de derecho me respalda? Sí es muy importante, por ejemplo, un lugar para recibir notificaciones, puede ser un correo, las notificaciones del proceso. Entonces, una vez que se recibe la demanda o la denuncia, en este caso, eh, el tribunal disciplinario lo ve. El tribunal disciplinario es nombrado por junta directiva que ya está nombrado y ve el caso y designa una persona para que investigue el caso. Una vez que lo investiga, tiene que fundamentar si se sigue el proceso o no se sigue. Si fundamenta que no se sigue, entonces tiene que notificar a la persona que denunció. Si sigue el proceso, entonces igual se le notifica ya a la persona que está siendo denunciada, porque está siendo denunciada, un plazo razonable, habla de un plazo razonable para defenderse, para aportar las pruebas, etc. La persona denunciada va a aportar un escrito diciendo por qué la denuncia no es cierta, o tal vez diga que sí, quién sabe, las pruebas que tiene, y una vez que tiene eso va a haber como un tipo de audiencia donde se van a ver las pruebas que las partes aportaron. Después, el tribunal decide si sanciona o no. Y eventualmente si sanciona, entonces ya después se ejecuta la sanción. Ese es como el procedimiento general. Gracias. Es muy parecido entonces a lo que sería no solo el procedimiento en el otro reglamento de contra acoso, sino también un procedimiento genérico para este tipo de situaciones. Sí, el reglamento también establece un procedimiento de emergencia, pero en realidad todos los procedimientos son muy similares porque tienen que seguir debidos procesos, principios generales, etcétera. Entonces, normalmente todos los procedimientos son bastante parecidos con sus particularidades, pero sí. Bueno, si algún compañero tiene preguntas, yo le cedo el chance, si no, hago yo mi segunda pregunta. ¿Alguno quiere participar? Bueno, para terminar entonces, Caro, ¿dónde, o más bien, este reglamento está publicado en la página de la Federación? Debería. Eh, Tendríamos que buscar un reglamento. Yo sé que de fijo está publicado en el registro. Es ajá, que, ¿sabe qué? Es que algunas cosas están publicadas en la anterior página y no sé si se pasaron a esta. entiendo. Bueno, Entonces, eso sería, digamos, tendría que revisarlo y si no se puede agregar, si no está, yo es que siempre lo saco de los archivos que tengo, pero si no es nada más de agregarlo, fijo está en registro público. muy bien, muy bien. Ujú. Yo por ahí lo conseguí, pero no lo pude hallar en la página, tal vez sería bueno
sí colocarlo. Voy a En todo revisar si caso, está en la página y si no se coloca, no hay ningún problema. genial. Entonces, para terminar, nuevamente agradecerte esta A colaboración. Josué alzó Josué la quiere mano. preguntarte. Adelante, Josué. Buenas noches, tenía una duda. Eh, los reglamentos más que todo los veo como enfocados a lo más evidente que son los árbitros principales, que son los que si faltan, no, no se puede llevar a cabo la competición o se atrasa. ¿En algún momento se había hecho algún tipo de evaluación que el árbitro principal evaluara a los árbitros que estaban colaborando? Eso ya no se hace, ¿verdad? No lo he No, vuelto. vieras que tuvimos las primeras evaluaciones que empezamos a hacer. Bueno, se hace si el árbitro principal quiere, pero ya nos está pidiendo como dentro del informe. Pero no lo estamos poniendo obligatorio porque más bien tuvimos mucho rechazo de parte de los mismos árbitros. Entonces, como era, lo de las evaluaciones empezó no por una situación no por establecer sanciones disciplinarias o consecuencias disciplinarias, sino como más o menos para establecer a nivel de estudio o de estadística cuáles eran las fortalezas y debilidades de los árbitros. Por ese lado, pero al final, sí, más bien hubo más rechazo. Y era que explicara esto, que explicara lo otro, entonces era más difícil. Pero sí, no se está haciendo ahora. Ah, ok, gracias. Sí, pero no, digamos, yo siento que es bueno. Sin embargo, no, la idea de hacerlo no es con fines disciplinarios. Es más que todo con fines de análisis. Me imagino que igualmente un árbitro principal descontento con el rendimiento de alguno de sus compañeros, podría perfectamente incluirlo dentro de su informe de torneo y recomendar que se lleve al tribunal. Este Sí, tribunal, ¿quiénes lo forman, Caro? ahora estamos Yamín Navarro, Yamin, por cierto. Sí. William, William Lewis, ajá, y yo. Ajá, 3 miembros. Muy bien.